37 recibimos presencialmente con las debidas normas sanitarias a la presidenta fundadora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la que saludo y doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, Keiko Fujimori. Buenos días, Fernando, Mónica, Carlos, que nos está escuchando. Buenos días, a través ¿cómo está? Del mecanismo virtual. Buenos días con todos. Usted nos ha dicho que la mirada suya está puesta hacia el futuro, en el sentido de consolidar al partido político que ha creado y orientarlo, como corresponde a todo partido democrático, a las elecciones que vienen. Y las elecciones que vienen son las de octubre del próximo año, es decir, dentro de 14 meses, en las provincias y los distritos de nuestro país. Para eso tiene que tener un partido en orden de batalla, con una claridad de objetivos y con dirigentes reconocidos a nivel nacional, regional y distrital. ¿Qué nos puede decir de la manera como se está trabajando en su partido para hacerlo competitivo en las elecciones de octubre del próximo año? Culminada el proceso electoral de segunda vuelta, tengo varias responsabilidades en mi rol de presidenta del partido político Fuerza Popular. Entre ellas es capacitar, moderar las reuniones con los congresistas, responsabilidad que comparto además con el secretario general Lucho Galarreta. Estamos iniciando una serie de cursos de formación política, estamos ampliando nuestras bases y la apertura de la militancia y del padrón de Fuerza Popular. Y también, por supuesto, anuncio desde ya que Fuerza Popular va a participar muy activamente en las elecciones del próximo año, elecciones municipales y regionales. Pero para nosotros la elección no es que comience el próximo año. Para nosotros, la elección municipal va a empezar a inicios de septiembre, donde esperamos hacer una serie de anuncios, no solamente en esta amplia convocatoria que estamos haciendo, sobre todo a los ciudadanos que en segunda vuelta se han manifestado y han expresado su respaldo a nuestro grupo político, sino también de los miles de participantes que hemos tenido en las escuelas de formación política. Esperamos que todos ellos poco a poco puedan ir involucrándose en la política. Señora Fujimori, imaginamos que después de haber tenido una campaña electoral polarizante, desgastante, una circunstancia que evidentemente hemos visto todos los peruanos y hemos también padecido todos los peruanos por la polarización que esto ha generado, para usted esto es una especie de nuevo capítulo. ¿Usted va a estar como articuladora, como representante de Fuerza Popular o tiene alguna intención de volver a alguna candidatura? Se lo pregunto porque ya, digamos, en una circunstancia, usted es relativamente joven, pero ha tenido ya 3 experiencias en la presidencia y no ha tenido la posibilidad de llegar, pero por el otro lado, usted maneja un partido político que en esta circunstancia podría eventualmente capitalizar una votación o municipal o regional, ¿no? Sí. Culminado el proceso, fue para mí un momento difícil, lleno de sentimientos encontrados. Sin duda, el hecho de haber llegado a una segunda vuelta fue para mí motivo de alegría, de una profunda gratitud a Dios y al pueblo peruano. Pero también, claro, hubiese sido mejor que las denuncias que se hicieron se hubiesen analizado más de fondo. No puedo negar que me quedé bastante apenada y triste con esta situación. Sin embargo, eso es un capítulo pasado. Para usted está cerrado ese capítulo. Así es. Desde el momento en que yo he reconocido los resultados, esperamos que el presidente Pedro Castillo entienda también que él tiene que gobernar para todos los peruanos, no para el 18% que lo eligió en primera vuelta. Sin embargo, respondiendo a su pregunta, Mónica, en esta responsabilidad que tengo como presidente de Fuerza Popular, podría participar como lo está haciendo el señor López Aliaga, a quien le deseo mucha suerte y le agradezco por habernos apoyado en la segunda vuelta. Él dice que va a ser candidato a la alcaldía de Lima y la pregunta va un poco dirigida a eso. ¿Usted va a competir con él? No, Okay.
No, mi respuesta es no. Mi rol que me corresponde como presidente de Fuerza Popular es seguir formando, seguir capacitando y en este caso hacer una convocatoria muy amplia. Fuerza Popular aspira a participar en todo el territorio nacional, en algunos casos con nuestras propias candidaturas y en otros casos en alianzas con movimientos regionales. Señora Fujimori, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, el gabinete de Bellido tiene que ir al Congreso esta semana. Hasta el momento, ¿cómo califica usted? ¿Cuál es la evaluación que hace de la gestión gubernamental en diversos temas? Y básicamente, uno de ellos, la conformación del gabinete. ¿Cuál va a ser la decisión de Fuerza Popular sobre la presentación del gabinete? ¿Usted coordina efectivamente con los congresistas de su partido? En las reuniones de bancada, Carlos, quienes toman la decisión son los congresistas. Cuando quien habla o Lucho Galarreta dirige y modera las reuniones, finalmente se pone todo a votación y son ellos los que toman la decisión final. Y así será el caso cuando se presente el gabinete Bellido, a quienes ellos tendrán que escuchar y después de haberlos escuchado, ellos tendrán que tomar esa decisión final. Creo que cuando se vio la juramentación del señor Bellido fue ya una primera muy mala señal que para nosotros lo vimos sobre todo como una provocación, pero ya la confirmación del resto del gabinete generaron digamos, la llamada de alertas, no solamente en los grupos políticos, en los medios de comunicación, quienes han alertado una serie de irregularidades y de peligros que hay con ciertos ministros, pero sobre todo... ¿Cuáles ministros? ¿Coincide usted con el resto? Y sobre todo, digamos, todo esto lo que ha gatillado es el riesgo que se ha visto reflejado en el aumento del dólar, de los precios de los alimentos y los combustibles. Yo creo que la sola presencia del señor Bellido, que es congresista de la República, pero que, digamos, y es de público conocimiento, que él simpatiza y admira al grupo Sendero Luminoso y tiene un proceso... Usted ha dicho que no. Tiene un proceso de investigación. Creo que la presencia del ministro de Trabajo, el señor Maraví, y lo hemos visto a través de algunos reportajes, su vinculación ¿no? con grupos radicales, todo esto genera desconfianza. Pero ahí, respondiendo a su pregunta, Carlos, sí, yo creo que la decisión no depende ni de Fuerza Popular ni de los grupos políticos, como señala hoy, por ejemplo, el diario El Comercio. Yo creo que el conseguir el voto de confianza va a depender del propio presidente Castillo, si es que él, escuchando el sentir de las grandes mayorías que se ven a través de las encuestas, hiciera cambios. O sea, antes del 26. Antes del 26. Yo creo que si es que él hiciera los cambios correspondientes, con toda tranquilidad podría obtener el voto de confianza. Desde Fuerza Popular no hay una consigna de decir vamos a votar en contra. No. Desde Fuerza Popular lo que nosotros esperamos es que el presidente Castillo sea consciente que la elección ha sido muy justa y él lo que tiene que buscar es un gabinete que represente un consenso mucho más amplio de lo que yo acabo de decir del ala radical del 18% que votó. Pero del lado de Fuerza Popular en concreto, si es que no se concretan esos cambios, ¿ustedes han decidido darle el voto de confianza o no? Si no se concretan los cambios. Lo que ha decidido Fuerza Popular es escuchar al gabinete Bellido el día 26 y luego de su presentación se va a tomar la decisión. Me parecería un poco difícil ese otorgamiento del voto, pero creo, vuelvo a repetir, el presidente Castillo tiene toda la posibilidad de hacer los ajustes necesarios antes de llegar justamente a esa presentación. Permítame, por favor, ir al momento de los anunciantes de RPP, después de lo cual, si bien nos interesa el tema político, queremos ver con qué ideas nuevas Fuerza Popular acomete esta nueva etapa y qué propuestas tiene para las ciudades en las que ustedes van a presentar candidatos. Tengo algunas preguntas que hacer en relación al tema del transporte público, que tiene una relación indudable con el ministro actual de ese sector. Vamos entonces a los anunciantes y retomamos nuestra entrevista, que es la primera que concede después de la proclamación de los resultados electorales Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.
8:39 estamos conversando con la señora Keiko Fujimori, fundadora y lideresa de Fuerza Popular, que nos ha explicado la estrategia de su partido para la ceremonia en la que el gabinete pedirá la confianza al Congreso el jueves próximo. Yo quisiera retrotraerla a una reforma concreta que tiene que ver con su postulación, la que nos ha anunciado de su partido, a las ciudades de nuestro país, recordando que 80% de los peruanos vivimos en ciudades hoy y somos víctimas de un tráfico caótico que genera accidentes, pérdida de tiempo y contaminación. En Lima hay ciudadanos que pasan más de 4 horas por día metidos en microbuses y combis inadecuadas al transporte porque nadie se ha atrevido hasta ahora a impulsar una verdadera reforma del transporte como la que tienen todas las otras capitales de América Latina. Entonces la pregunta es, ¿cuán dispuesta está Fuerza Popular y su lideresa a implementar una reforma del transporte que signifique el uso de buses como en las otras ciudades del mundo, en donde el chofer no cobra al destajo lo que lo incita a violar las luces rojas y acelerar y a compartir con los otros, sino buses con choferes asalariados que cobran un bono, que están entrenados, que están sujetos a un control. ¿Cuánto coraje hay para poner orden en una reforma que es aquella que los niños ven en nuestras calles y que es el ejemplo de todos los desórdenes de nuestra sociedad? De nuestro lado hay toda la voluntad, la decisión de hacerlo. El ordenamiento del transporte es una necesidad imperiosa, no solamente en la capital, sino en las grandes ciudades de diferentes regiones de nuestro país. Pero aquí también dependerá mucho de la voluntad y la decisión que el gobierno central asuma, porque sin decisión política, sin el presupuesto correspondiente, será muy poco lo que los alcaldes en diferentes ciudades van a poder hacer. Que se necesita un ordenamiento y una formalización es urgente, por supuesto. Pero también tenemos que entender que esto tiene que ser de manera gradual, tiene que ser de manera inclusiva, tiene que hacerse no de manera drástica ni limitando al sector informal. No, hay que invitarlos, hay que generar estos espacios y motivaciones para que ellos sean formales. El sistema del metropolitano es un sistema que ha dado éxito, pero tiene que ampliarse mucho más y no solamente hacerse en la capital, ¿no? Tenemos que hacerlo, por supuesto, en las grandes ciudades. Nosotros aspiramos que los candidatos de Fuerza Popular sean ciudadanos que conozcan la problemática, que escuchen y que prometan solo aquello que puedan cumplir. Pero para poder cumplir van a necesitar del respaldo del ministro de Economía que le den los presupuestos correspondientes. Ahora, ¿ustedes ya tienen decidido quién va a ser candidato o candidata por Lima para las municipales o es una decisión que está todavía postergada? Yo tengo algunas personas en mente, ¿no? Hay varias posibilidades. ¿Cuáles? Ya, pero es un tema, digamos, partidario, es un tema de que la señora Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, dice, acá está la terna. No. Sí, será una decisión institucional, pero queremos pues hacer la presentación de personas que, por ejemplo, en segunda vuelta se sumaron a nuestro grupo político, a muchos independientes, a personas de otros partidos políticos que han perdido inscripción, ¿no? Y que podrían ahora sumarse e inscribirse en Fuerza Popular. Esa decisión final... Por ejemplo, Lourdes Flores. Sería estupendo, ¿no? No lo sé, le pregunto, es una pregunta con signo de interrogación. Sí, yo preferiría no hablar de nombres y apellidos por el momento, sin haberlo, digamos, discutido con el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido y obviamente todo esto tendrá que pasar, por supuesto, por un congreso electoral. Una pregunta puntual, detrás de las, digamos, manifestaciones semanales que hay contra el gobierno de Castillo, ¿está Fuerza Popular, aunque no se vean sus dirigentes? No, nosotros, bueno, yo saludo la participación de los colectivos que están participando en todas las marchas. Nosotros hemos dado libertad para que la militancia decida participar o no, pero siempre lo que hemos hecho es hacer un llamado a la movilización de manera
pacífica. Yo considero que estas marchas tienen que hacerse como se vienen haciendo, despolitizadas, y por eso, en lo personal, bueno, marcha despolitizada no es, señora Fujimori, porque es absolutamente política, es una marcha diciendo que van en contra de un gobierno, ¿no? Sí, pero después del reconocimiento de los resultados, yo en lo personal he decidido no participar y permitir que se sumen muchos independientes y diferentes colectivos. Algunos entienden ese reconocimiento como a regañadientes, que nunca hubo un saludo formal, digamos, al ganador, más allá de lo que podamos cuestionar del gobierno actual, ¿no? Yo lo que he hecho es, como lo anuncié desde un comienzo, Mónica, es reconocer los resultados más allá de, digamos, de las denuncias, las irregularidades que nosotros hemos revelado. Y después de culminado y de reconocido este proceso, yo he decidido no participar en estas movilizaciones, pero sí saludo el activismo político. Yo creo que es fundamental que nuestros ciudadanos estén muy alertas, sobre todo porque vemos que hay una intención de mantener su plan radical, sus intenciones de tener ministros. Bueno, ya se retiró el canciller, que ha sido un guerrillero, pero todavía hay muchas alertas que nos preocupan que quieran convertir a nuestro país en Cuba o en Venezuela. Para eso es fundamental el activismo de los ciudadanos, pero también prepararnos para las elecciones del próximo año, porque lo que no puede pasar es que el próximo año las izquierdas radicales o Perú Libre ganen la mayor cantidad de regiones o de municipios. Por eso es tan importante no solamente la participación de Fuerza Popular, sino de todos los partidos democráticos. Señora Fujimori, hace poco tuvimos aquí a la congresista Moyano, y quien dio una declaración bastante polémica, y le pregunto, ¿usted reconoce a Pedro Castillo? Usted dice que ha reconocido los resultados, está bien, pero ¿reconoce a Pedro Castillo como presidente de la República? Ella dijo en su momento, no tenía legitimidad por estas denuncias que hubo durante la campaña. ¿Cuál es su postura al respecto? Sí, yo reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país. Espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos 5 años. Y en su primer balconazo, recordamos, a tenor de la pregunta de Mónica, en su primer balconazo, él la invitó a usted a dialogar sobre diversos temas en beneficio del país. ¿Por qué no se ha concretado hasta el momento esa reunión? ¿Usted estaría dispuesta a reunirse con el presidente Castillo? Usted es líder de el partido que tiene una participación importante en el Congreso y forma parte de la oposición. Sí, yo no me niego a esa posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido a ello. Es más, la semana pasada... O sea, si lo hiciera formalmente, ¿usted iría? Sí. Es más, la semana pasada ha habido una reunión del Acuerdo Nacional y como representante de Fuerza Popular ha acudido el vocero, el congresista Nano Guerra García. Nosotros entendemos que tiene que haber diálogo. Esperamos que el gobierno del señor Pedro Castillo, en las cosas fundamentales, como es en la lucha contra la pandemia, en la llegada de las vacunas, en los temas económicos, estos mensajes contradictorios que se están dando genera muchísima preocupación. Esperamos que ellos puedan entender que las señales que ellos dan son fundamentales. En campaña uno habla, uno transmite las ideas a través de los discursos, pero cuando uno es gobierno, uno transmite las decisiones y las acciones, y esas decisiones no están siendo bien recibidas por la población. ¿Lo llegó a saludar por la victoria en la segunda vuelta? ¿Usted? Bueno, lo he hecho públicamente en la conferencia de prensa donde reconocí los resultados. Señora, más allá de estos gestos institucionales, durante la segunda vuelta electoral asistimos a un fenómeno inédito en 30 años, que son las premisas de una reconciliación entre dos grandes sectores políticos de nuestro país, el fujimorismo y el antifujimorismo, que se habían enconado desde el golpe de abril del año 92. Y eso se expresó en su relación y en los elogios de los cuales usted fue objeto de la parte de Mario Vargas Llosa y de su hijo Álvaro. ¿Qué gestos piensa hacer usted para que esa eventual reconciliación entre los dos grupos más importantes de sensibilidades políticas en nuestro país
puedan dar lugar a un clima más apaciguado. Y esa pregunta se la hago en relación a decisiones concretas, como por ejemplo la toma de posición de algún congresista de su bancada sobre las vacunas Sinopharm, que ha generado otra vez el espectro de un fujimorismo disidente y obstruccionista. Y en el fondo, ¿qué diría y haría usted para honrar el compromiso que tomó cuando reconoció que fue un error la actitud que usted adoptó el año 16, cuando la victoria por estrecho margen de Pedro Pablo Kuczynski? Yo le ruego que nos dé respuesta a estas preguntas después de una breve pausa, porque estamos justo a las 9 de la mañana, que en RPP es religiosamente la hora de los titulares. Retomamos inmediatamente después nuestra entrevista con Keiko Fujimori. Fernando, el tema de que ha habido una especie de parteaguas en esta campaña electoral, porque representantes antifujimoristas finalmente coincidieron con la posibilidad de hacer una especie de frente para poder contrarrestar la posibilidad del comunismo, que es lo que señalaban. ¿Ha servido para algo este acercamiento en términos de presente y futuro, o fue absolutamente circunstancial esta circunstancia que acercó a algo que era impensable, Vargas Llosa, su familia, el señor Cateriano, con Keiko Fujimori? Cuando pasé a la segunda vuelta con 13.4%, entendí perfectamente que teníamos que abrir las puertas, y por eso es que yo saludo que muchas personas, incluso del antifujimorismo, se unieron en este grupo de la segunda vuelta. Y a mí me alegra de sobremanera que después de 30 años de diferencias, de discrepancias, dos familias, la familia Vargas Llosa y la familia Fujimori, nos hayamos podido encontrar en la defensa de la democracia y de la libertad. Yo mantengo comunicación, no tan seguida como antes, pero sí una comunicación con Álvaro Vargas Llosa, a quien le agradezco muchísimo el que me haya respaldado en esta segunda vuelta. Aprovecho también para enviar mis condolencias a Pedro Cateriano por el sensible fallecimiento de su padre, y le agradezco también el respaldo que él me dio en esa segunda vuelta, así como diferentes connotados antifujimoristas como Fernando Rospigliosi o el mismo Nano Guerra García, que cuando se anunció nosotros quisimos hacer una convocatoria bastante amplia. Claro, pero eso ya, digamos, son parte de sus filas en este momento, pero estábamos hablando de qué cosa había generado una especie de parteagua político en relación que va más allá de dos familias, digamos, eran dos miradas, ¿no? Sí, y creo que culminado el proceso, lo que Fuerza Popular está buscando es un gran frente democrático. Yo saludo que la bancada de Fuerza Popular decidió apoyar la propuesta multipartidaria liderada por Acción Popular, por la señora Mari Carmen Alba. A pesar de no ser parte de la fórmula, el grupo político respaldó con los votos para esta elección. Lo que se está buscando es eso, buscar consensos amplios, y sin duda en los temas fundamentales nosotros vamos a trabajar por la gobernabilidad, y que este gobierno, el gobierno del señor Pedro Castillo, pues pueda resolver los problemas fundamentales de nuestro país, pero mucho va a depender de él, de la decisión que él tome, porque este primer gabinete lo que ha generado es las alarmas, los riesgos, el rechazo de la población, y no ha generado ese espacio de consenso que debería normalmente generar los primeros gabinetes después de haber culminado un proceso electoral. Entonces, yo creo que aquí la definición va a depender del señor Pedro Castillo y de que él resuelva los problemas internos también dentro de su grupo político. Señora Fujimori, quería tocar el tema judicial, porque dentro de poco ya se viene el control de acusación, que es la fase previa al juicio oral. Debería ser en este mes, ¿no?, según los especialistas a nivel judicial. ¿Cuál es su expectativa, y si considera usted que esta investigación, que todo este tema a nivel judicial perjudicó su campaña electoral y podría también influenciar de manera negativa en el tema de las elecciones regionales? Y no sé si es que usted
va a postular nuevamente a la presidencia, pero podría ocurrir también una afectación al respecto. Pero en este momento, ¿cuál es su sentir respecto a lo que es casi inminente, ¿no? Bueno, en principio mañana hay una audiencia de apelación. Nosotros hemos apelado la prisión preventiva que fue rechazada por el juez Zúñiga sobre el tema específicamente de las restricciones. Y esperamos que finalmente la sala ratifique lo que ya había señalado en otras resoluciones, que la restricción que yo tengo es solamente con los testigos que han negado sus aportes. Sobre el control de acusación, esto podría empezar efectivamente a fin de mes, pero es un proceso, como le determina mi abogada, la fase intermedia. Y la fase intermedia son procesos también muy largos, como hemos visto en otros casos, en los que sobre todo participan los abogados, ¿no? Y eso es lo que corresponderá. Yo estaré muy dedicada sobre todo al tema político y al tema partidario, porque creo que para hacer un muro de contención frente al comunismo no solamente hay que hacerlo a través del Congreso de la República, hacerlo a través de movilizaciones, de participación en las diferentes entrevistas, sino sobre todo prepararnos para las elecciones del próximo año. Yo creo que es fundamental que ahí los partidos políticos que tenemos representación en el Parlamento nos preparemos para las elecciones del 2022. ¿Algún temor de volver a prisión en una circunstancia como esta? No, Mónica, estoy tranquila, estoy serena, tratando de recuperar un poquito el tiempo con mis hijas y sobre todo preocupada por lo que pueda pasar con nuestro país. He escuchado muchas voces, tuve la oportunidad de estar en Sullana, en Piura, la ausencia del Estado, la indiferencia de sus autoridades. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar, que va más allá de un grupo político, y esperamos que los presupuestos que existen en nuestro país se puedan transformar realmente en mejores servicios de salud y de educación. Soy mamá también y estoy muy atenta a lo que finalmente diga el ministro de Educación, porque nosotros los padres de familia queremos que nuestros hijos retornen a clases presenciales. Señora Fujimori, en campaña usted dijo que si llegaba a la presidencia de la República iba a indultar a su padre. Ahora, la situación es distinta, pero ¿usted le pediría al presidente Castillo que indulte a su padre? He conversado hace algunos días atrás con el doctor Nakazaki, el abogado de mi padre, y está pendiente un habeas corpus en el Tribunal Constitucional. Así es que nosotros estamos a la espera de que se señale fecha y se determine el ponente y que se pueda ver a través de la justicia constitucional la salida. Pero al margen de eso, ¿le pediría al presidente que lo indulte? No lo he conversado con la familia ni con él mismo, con mi padre, así es que no podría darle una respuesta en estos momentos. Pero por supuesto que como hija lo que yo quisiera es ver finalmente a mi padre en libertad. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por sus respuestas y daremos seguimiento naturalmente al desempeño de su partido en el Parlamento y en la preparación de las elecciones regionales y municipales que ha venido usted a anunciarnos acá. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias por su presencia en RPP, señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Gracias a RPP por la oportunidad. Muchas gracias. Antes de ir a una pausa, vale la pena, Mónica,